Bueno, el pasaje de las Escrituras que hoy consecutivamente vamos a estar viendo con la ayuda del Señor y en dependencia del Espíritu Santo es Hebreos. Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 8. Y dice así, les leo. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hasta ahí la palabra santa y perfecta de nuestro Señor, y el título del sermón de hoy es El padecimiento del sumo sacerdote. Hasta aquí hemos hablado, y por cierto vamos a rememorar la importancia de este tema y por qué el desglose. Bueno, hasta acá ya hemos hablado largo y tendido de la apostasía, del peligro de ser endurecidos por el engaño del pecado y apartarse del Dios vivo. Hablamos de que el autor a los hebreos usaba el ejemplo de Israel para sacudir a la audiencia e incitarlos a no ceder a la tentación y que no se deslicen y se pierdan del camino del Señor. Recordando la voz del salmista, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y también se habló de la expectativa de juicio que esperan a los que se apartan. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y los tuétanos. Y todas las cosas están desnudas delante de aquel a quien hemos de dar cuenta. Todo está delante del Señor. Y el juicio inminente para los que se apartan definitivamente está presente. Qué estremecedora, ¿verdad? Qué inquietante. Pero esta verdad tan lacerante, tan cortante, también tiene un analgésico. El remedio que trae alivio es que tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos, que fue puesto a favor de los ignorantes y extraviados, llamado al sacerdocio por decreto divino y se compadece de los suyos porque experimentó en carne propia el padecimiento. Y de eso vamos a hablar hoy. Por eso el título del sermón, el padecimiento del sumo sacerdote. Y el sermón de hoy se divide en dos encabezados. La necesidad del padecimiento, versículo 7, y el segundo encabezado, la obediencia en el padecimiento. La necesidad del padecimiento, la obediencia del padecimiento. Y vamos con el primer encabezado que tiene que ver con el versículo 7. El versículo 7 dice así: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Acá el autor lo que va a hacer es seguir hablando de los sufrimientos de nuestro sacerdote puesto para la redención de los pecadores. Y ahora, como ya habíamos hablado, tuvo una comparación con los sacerdotes levíticos para mostrar que él era un sumo sacerdote válido. Sin embargo, ahora eso ya queda atrás. Por cierto, los sacerdotes levíticos habrán tenido sus sufrimientos también, pero era una cuestión incidental a su ministerio, era una cuestión incidental. La casa de Aarón no necesariamente tenía que experimentar el sufrimiento y el dolor
en su sacerdocio, no necesariamente. En cambio, en el caso de Jesús, era una parte esencial, para su preparación para el sacerdocio. Y esto es lo que el autor ya nos dijo en el capítulo 2, 17 al 18, por cierto. Debía ser en todo, semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, lo que hace el autor es volver a los padecimientos, pero darle ya una mirada un poco más amplia. Y qué entrañable, ¿verdad? Qué lindo. Porque en estas líneas del versículo, inclusive del versículo 7 al 10, se resume para nosotros toda la grandeza de la obra de nuestro Señor Jesucristo, su encarnación y humillación, su vida como ser humano, su muerte y pasión, su resurrección, su ascensión y su glorificación. Hebreos, sin embargo, establece que el mismo tema de la humillación y la exaltación de Cristo es expresado en los términos de su sacerdocio, de su mediación. Y en el caso de nuestro Señor Jesucristo era necesario que Él experimente el sufrimiento y la muerte para ser perfeccionado para ese ministerio sacerdotal. Ahora, intentando un poquito hacer memoria, no hay referencias bíblicas que digan que los hijos de Aarón tenían que sufrir para ser sacerdotes válidos. Pero del Señor Jesucristo hay por montones citas que nos dicen que era necesario para que fuere perfeccionado a través del sufrimiento. Aarón, por ejemplo, él era un ser humano. Y él, así como nosotros, también participaba de las debilidades naturales de su condición. Pero del Hijo de Dios, ¿qué nosotros podemos decir? Él había vivido en gloria y el sufrimiento era ajeno a su experiencia. Y el representante nuestro tenía que poder adecuarse a nuestra condición. Él tenía, para poder representarnos delante de Dios y para poder compadecerse y socorrernos, Él tenía que identificarse contigo y conmigo. Alguien pues puede decir: vos no valés como mi representante, vos no sabés lo que yo estoy viviendo y lo que yo tengo que sufrir. Pero ¿qué pasó con la persona de Cristo? Él se hizo varón de dolores y experimentado en quebranto, como dice Isaías 53. Y a fin de ser sumo sacerdote compasivo y comprensivo, tiene que experimentar él toda la fuerza de la tentación, toda esa presión a la que estamos sujetos, y también a la angustia, el dolor, la prueba y el sufrimiento. Él había de ser perfeccionado. Ahora tenemos que insistir, ya como lo hicimos en el 2.10, que cuando se nos habla del perfeccionamiento de Cristo, no se está hablando de perfección moral, como si tuviera necesidad de tener esa corrección en cuanto a cosas de su carácter.
¿Por qué? Porque Jesús siempre vivió sin pecado. Esto se refiere más bien a la preparación y capacitación para su ministerio. Era necesario que padeciese a fin de ser perfeccionado para su ministerio sacerdotal. Ahora nosotros recordamos que como creyentes nosotros podemos sufrir por dos motivos. Por una parte, porque en nuestro caso nosotros sí necesitamos esa corrección moral y ética. ¿Qué significa esto? Que nosotros no somos al 100% sujetos a la ley de Dios, porque los designios de la carne son enemistad para con Dios y no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Nosotros tenemos una condición corrupta. La ruta de la santidad está hacia acá. Naturalmente nuestro corazón quiere viajar hacia la otra ruta, que es la del pecado. Entonces, en nuestra condición nosotros sí necesitamos ser corregidos. Pero en segundo lugar, porque así como el Señor Jesucristo, también nosotros necesitamos ser perfeccionados para servirle mejor a Dios, para servirle en todo aquello que Él disponga para nosotros. Si vamos a ministrar eficazmente, si vamos a servir eficazmente, nosotros tenemos que identificarnos con la idea del sufrimiento y de la corrección y el perfeccionamiento. Y Dios, mi hermano, te traigo esta noticia, va a permitir que sufras. Aunque no te guste y zapatees y llores, Dios, para perfeccionarte, para tratar contigo, para tratar con tu carácter, Dios tiene que enviar padecimientos. Cuenta un teólogo de apellido Burt: tengo un buen amigo que hace muchos años sufrió un fuerte derrumbamiento nervioso. Durante meses estuvo en una condición emocional precaria de la que parecía que no iba a salir nunca. Se pasaba los días llorando sin poder reaccionar. Fue una experiencia absolutamente negra, una opresión abrumadora, un auténtico infierno. Sin embargo, ahora hay cierta cualidad indefinible en su ministerio que hace que sus predicaciones hablen profundamente a cualquier persona en la congregación que esté pasando por una tribulación parecida o que la haya conocido en el pasado. Hay dimensiones de su ministerio, dimensiones de sensibilidad, dimensiones de comprensión y de compasión que muy seguramente no existirían si no hubiese sido por aquella dolorosa experiencia. Él fue perfeccionado para su ministerio por medio del sufrimiento. El Señor, mi hermano, te repito, permite el sufrimiento en nuestra vida. Entre otras razones, para poder utilizarnos mejor para su servicio. Y bueno, ahí nosotros tenemos un ejemplo humano de cómo Dios usó el sufrimiento para mejorar a uno de sus instrumentos. Y eso, ¿saben qué? Dios lo hace todo el tiempo con todos. Así que, mi hermano, si estás pasando por una situación, no le culpes al diablo. Ten en cuenta que ese puede y es un instrumento para hacerte mejor para el servicio al Señor, para darle más gloria y alabanza. Sin embargo, ¿cuál es el mayor ejemplo insuperable de todos los tiempos, por siempre y jamás? De sufrimiento y de ejemplo de perfeccionamiento en el servicio, nuestro Señor Jesucristo. Él pasó por diversas aflicciones porque fue el medio de su maduración y perfeccionamiento para su ministerio de sumo sacerdote, de aquel que a favor de nosotros perpetuamente abrió la presencia de Dios para todos los suyos, para todos los que creen en el anuncio,
aquel que con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Si a Él, mi hermano, Dios, le dispuso ser perfeccionado por medio de las aflicciones, ¿qué le queda a su pueblo? Ahora, el pasaje es como un eco de un pasaje muy conocido, de un huerto, Getsemaní. Es como si el autor nos traiga una invitación a entrar en ese lugar sagrado con Cristo, a fin de contemplar a nuestro Señor en su angustia. Es como, y yo lo veo así, me hago responsable, es como que nos ofrece la primera fila en el cine, y entonces a modo de película, pero eso sí, en tiempo real, nos invita a contemplar, no sé, quizás sobrevolando las huestes malignas, el Señor sufriendo y padeciendo. Leo para ustedes el pasaje, Mateo 26, 36 en adelante. Dice, entonces llegó Jesús con sus discípulos a un lugar que se llama Getsemaní y les dijo, sentaos aquí, entre tanto que voy allí. Y oró. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Amado hermano, nosotros estamos ya tan familiarizados con esta escena que a lo mejor ya no asombra tanto. Pero el mismo Hijo de Dios llora y clama ante el Padre. Y en esa cruz nosotros vemos la vulnerabilidad física de Cristo, le vemos indefenso como un ser humano que es capaz de sufrir y capaz de morir. En cambio, en el Getsemaní vemos su vulnerabilidad espiritual y anímica. En la cruz nosotros vemos su debilidad humana, capaz de sufrir y morir, pero en el Getsemaní vemos la vulnerabilidad espiritual y anímica. Como ser humano tenía luchas como nosotros, conoció la perplejidad mental y la angustia del alma. Inclusive nosotros estamos acostumbrados a recordar que Jesús lloraba por penas ajenas ante Jerusalén y su incredulidad. Ante Lázaro, cuando murió, también lloró. La situación que veía en el mundo también le provocó una tremenda compasión. Pero tampoco debemos olvidar que Él lloró por su propia angustia personal, su angustia anímica, la angustia de su alma. Y así, hermano, yo te digo también a vos, el texto claramente nos induce a no tener vergüenza de llorar en medio de nuestras pruebas. Las lágrimas no tienen que ver o no es un síntoma de pecado, sino es
una demostración de tu humana condición ante el sufrimiento, de esa debilidad que Cristo comparte contigo. Estas son las lágrimas o el dolor o el abatimiento, son evidencia también de lo auténtica que es la angustia. Y Jesús acá no estaba haciendo un papel. Su angustia realmente era cierta, era verdadera. Él sufrió intensamente como cualquiera de nosotros. Si no era aún más intensa. Y además, nosotros, en nuestra condición, nosotros como herederos de Adán, como pecadores, como aquellos que han transgredido la ley de Dios, como aquellos que ofendieron a Dios, realmente nosotros no merecemos luego un tapete rojo y que nos tiren flores del cielo. No, nosotros merecemos cada una de las cosas que nos pasan. Hay cosas que no vienen como consecuencia del pecado, pero muchas veces sí. Y mi hermano, esa no era la condición de Cristo. Él sí podía evitarlo. Él sí podía evitar su sufrimiento. Pero ¿por qué se sacrificó entonces? Y ahí nosotros tranquilamente ya podemos decir, porque Él nos amaba, porque Él quería el encuentro de su pueblo, la reconciliación de su pueblo con Dios. Y es cierto, el apóstol Pablo nos dice en Gálatas 2:20, el Hijo de Dios me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí. Su amor por mí le llevó a aguantar hasta el fin ese sufrimiento. Es una respuesta correcta. Pero aunque es cierta, el texto enfoca hacia otro horizonte. Aquí más bien vemos que fue la cruz un destino de Cristo que Él lo cumplió por su temor reverente, versículo 7, y por obediencia, versículo 8. Lo que hizo que Jesús venciera su angustia y se sometiese a ese sufrimiento, a esa aflicción, no fue su afán de salvarme a mí solamente, sino, ¿saben qué? El profundo deseo de hacer toda la voluntad del Padre, así como también nosotros tenemos que tener ese deseo de hacer toda la voluntad del Padre, aunque estemos llorando, aunque estemos sufriendo, aunque estemos enfermos, aunque estemos pobres, aunque estemos como estemos, tenemos que buscar hacer la voluntad del Padre. Y vimos que por nuestra condición era necesario que el sumo sacerdote padeciese, y superada ya la mirada, la necesidad del padecimiento, viene nuestro segundo encabezado, que es la obediencia en el padecimiento. Versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Antes de considerar más de cerca la obediencia de Jesús en el versículo 8, notemos que en el versículo 7 nos dice que el Señor Jesucristo, a causa de su temor reverente, fue oído por el que podía librarle de la muerte. Él oró, si es posible, pase de mí esta copa. Y el Padre intervino como para que él no bebiese de la copa amarga. Realmente no, porque él no fue librado de la ira de Dios. Sin embargo, en otro sentido, sí, Dios atendió a la oración de su Hijo. Le oyó, y en un sentido inmediato, cuando Jesús llegó al punto de poder afirmar, no se haga mi voluntad sino la tuya, Dios intervino enviando ángeles para ministrarle. Qué escenario tan glorioso. Dios no le libró de beber de la copa amarga, pero le envió ángeles para ministrarle.
Y ahora esto nos lleva a reflexionar. Dios no siempre contesta nuestras oraciones según lo que nosotros pensamos o cómo Dios tiene que responder precisamente. O sea, lo que nosotros entendemos. Dios no necesariamente está obligado a responder exactamente como nosotros le pedimos, pero podemos tener la absoluta seguridad de que cuando oremos al Señor, si somos sus hijos y venimos delante de Él con fe, nuestras oraciones son oídas, son depositadas delante de su presencia y Él responderá conforme a su voluntad. Si Dios no contesta de la manera que nosotros deseamos es porque quiere cumplir nuestro pedido de una manera mucho más profunda que nuestra visión limitada, pequeña de las circunstancias. Cuando Él permite algo que nos pasa en nuestra vida y que por cierto nosotros muchas veces no entendemos, seguramente allá cuando estemos en la glorificación vamos a entender. Y si no entendemos no nos va a importar. Pero de este lado de la eternidad todavía nosotros no entendemos por qué Dios nos manda esto, nos manda lo otro. Y cuando permite una aflicción en nuestra vida es porque Él tiene algo mucho más importante que hacer con nosotros con eso. Él nos quiere pulir, Él nos quiere hacer más aptos, Él nos quiere hacer más dependientes, Él nos quiere acercar más a su persona, Él quiere que nosotros cumplamos mejor su voluntad. Él quiere que nosotros podamos remover el efecto mortuorio, destructivo del pecado en nuestras vidas. Eso es real, es un hecho real que nosotros pasamos por aflicciones. Y entonces, nosotros, débiles, afligidos, ¿qué tipo de sumo sacerdote nos conviene? Uno que pasó por la experiencia de la lucha y la angustia de Getsemaní. Ese es. Cuando estás en medio del dolor, en medio de la aflicción y te está costando resistir la tentación, cuando escuchas burla, ironía de tus compañeros a causa de tu fe, o cuando te cuesta, se te queda acá en la garganta, no podés tragar, no podés digerir esa voluntad providencial de Dios, esa circunstancia. ¿Qué sacerdote necesitas? Uno que pasó también por luchas. Uno que no merecía pasar esas luchas y las pasó. Recordá eso. Recordá que tenés un sumo sacerdote que se compadece en todo. Un sumo sacerdote que viaja a tu lado y te tiende la mano cuando al parecer todos te abandonan o aunque estén cerca no te entienden. Él te tiende la mano, Él te da cobijo, Él te da todo lo que necesitas para seguir avanzando. Ahora vamos a los destinatarios, a quienes se le escribió originalmente esta carta. Los primeros lectores de esta epístola estaban experimentando en sus propias vidas el precio de la obediencia. ¿Cómo pudiéramos decir que es más difícil ser obediente y seguir el camino de Cristo? ¿Cuando todo está bien? ¿O cuando los soldados romanos te persiguen? ¿Cuando los connacionales tuyos te persiguen, se burlan? Dice Hebreos 10:32, sostuvisteis gran combate de padecimientos a los cristianos hebreos. Ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Estos primeros lectores estaban asustados. Muchos de sus compañeros ya conocieron los efectos de la persecución. Algunos a lo mejor ya estaban en la cárcel. Muchos ya fueron expulsados de la sinagoga. Y en términos humanos eran como echados
excluidos, extraviados. Y ahora no solamente eso, sino que su propia vida estaba corriendo peligro. La obediencia a estos lectores le estaba costando lágrimas, luchas, y necesitaban volver la mirada ¿hacia quién? Hacia el pionero de su fe. Necesitaban contemplar a Cristo a fin de recordar que Él fue humillado hasta la muerte antes de ser exaltado, y que este es el camino que ha trazado para nosotros, en el cual es poderoso para ministrarnos como fiel sumo sacerdote. Pero necesitaban también recordar que después del sufrimiento de Jesús, llegó el momento de su exaltación, de su vindicación. Jesús oró a Dios en medio de su aflicción y Dios le oyó. En aquel mismo momento parecía que no, pero a su tiempo se dio la liberación. Lo que hizo para el precursor va a ser también a aquellos a los que ha de llevar a la gloria. El mismo poder que vindicó a la persona de Cristo, ese mismo poder está disponible para todos los suyos, para todos los que contemplan al sumo sacerdote y se sirven de su eterna obra de expiación. Dice Romanos 5, 3 al 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. La verdad que suena fácil decirlo, es como un conjunto de letras, pero en la aplicación diaria, en medio de la lucha, eso es lo difícil. Por supuesto, nosotros no nos gloriamos en las tribulaciones por lo que ellas son en sí, sino por lo que Dios está haciendo en nuestras vidas a través de ellas. Nos gloriamos en ellas sabiendo que la tribulación produce paciencia y prueba y esperanza. Mi hermano, que querés seguir a toda costa la voluntad del Señor y estás en aflicciones, yo te cuento que esas aflicciones justamente son herramientas que Dios usa para preservarte en su camino, para seguir buscando su voluntad, para seguir buscando la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Y sabes qué está garantizada? Está garantizada la victoria. En medio de esas aflicciones está garantizada la victoria conforme a lo que Dios entiende que es mejor para tu bien. Mi hermano, ¿quién sabe si en su plan soberano cuántas veces por medio de estas aflicciones ya has crecido muchísimo en tu fe, muchísimo en tu dependencia del Señor? Y quién sabe si por esas aflicciones no te perdiste eternamente y seguís marchando hacia la ciudad celestial. ¿Quién sabe, mi hermano? Y amado hermano, realmente lecciones para nuestras vidas hay muchas. Hay demasiadas. Sin embargo, el texto es explícito en darnos estas orientaciones. Capítulo 5, versículo 7. Dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. La tormenta, la presión, el dolor, la decepción, la nebulosa mental y anímica en la que pudiera llegar a estar pasando, mi hermano, ese es el momento en tener un temor reverente a la persona de Dios, porque Él es
es fuego consumidor. Terrible cosa, mi hermano, es en ese momento de aflicción agarrar la toalla de la fe y tirarla. Esto no vale la pena, no. Ahí es el momento en el cual tenés que usar de todos los recursos para estar más cerca de Dios. Y si aún se habla de una lucha con el pecado, aún en la suciedad, busca la persona de Cristo con temor reverente. No te deslices, seguí caminando, ofrece los ruegos, ofrece las súplicas, que Dios escucha absolutamente todas y va a responder conforme a su voluntad. Lo que más le glorifique a Él y lo que mayor bendición traiga para tu bien espiritual. Él te va a fortalecer a luchar contra el pecado, a luchar contra la burla, a luchar contra la incredulidad que trae la presión de las circunstancias. Él va a hacer eso por vos. Pero ¿cuál es tu trabajo? Es tener un temor reverente hacia Dios, no menospreciar la oportunidad que Él te da de ser más dependiente de Él y seguir avanzando. Y también, mi hermano, en el versículo 8, dice la Sagrada Escritura, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Mi hermano, busca la voluntad de Dios. Aprende de la voluntad de Dios proclamada en su palabra. Acá en su palabra está resumido todo lo que el hombre debe hacer, debe buscar, debe sentir, debe pensar. Indagar en la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Está en su palabra. Ahondá, mi hermano, en el análisis, en el estudio de la palabra cuando estés afligido. Obviamente cuando no lo estés también. ¿Pero por qué? Porque justamente cuando estás afligido, ahí es cuando se tiende a olvidar. ¿Qué le pasó a estos cristianos hebreos? Se deslizaban porque cedían a la presión, y esa presión es a la que no tenés que ceder, sino que tenés que ser obediente, así como Cristo fue obediente hasta la cruz. Nosotros tenemos que ser obedientes hasta el final, aunque nos cueste, aunque sangre, aunque duela, tenemos que ser obedientes a su voluntad, descrita en su palabra. Que no se te olvide eso, hermano, que no se te olvide. Y además, así como Cristo fue ejemplo de sufrimiento y obediencia, así también nosotros tenemos que ser ejemplo de sufrimiento y obediencia en el padecimiento. Ese padecimiento es necesario, pero por la gracia de Dios tenemos un gran sumo sacerdote que se compadece de nuestra debilidad, que traspasó los cielos, que fue nombrado por un decreto eterno según el orden de Melquisedec, que es sacerdote, que es rey y que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Recuerde eso, hermano. Y hay una buena noticia en eso. Claro que sí. Pero aquel que no ve estas cosas como tal, solamente hay una expectativa muy mala, una expectativa de juicio. Si no tenemos la intercesión, si no tenemos la intervención del sumo sacerdote Jesucristo a favor de nuestras vidas, estamos a expensas de nuestros pecados. Estamos en rebelión y hemos de ser tragados, así como los rebeldes Coré, Datán y Abirán. Hemos de ser destruidos, hemos de ser perdidos eternamente. Sin embargo, aquel que no ha creído en el anuncio, ante la mala noticia de que está en sus pecados y de que si no se convierte al Señor va a ser destruido, está la buena noticia. La buena noticia de que hay un gran Salvador que si tú crees de todo corazón te va a garantizar y va a sellar
con un sello eterno tu nombre en el libro de la vida. Ese es el Evangelio, que el Cristo descendió, que el Cristo murió, que Cristo ascendió a los cielos y que está a la diestra del Padre. Y si tú crees, vas a ser salvo. Si tú crees, vas a tener una morada eterna en el cielo. Y como dijo un pastor, un Padre aquí y un cielo allá. Esa es la garantía que ofrece el Evangelio, que todo aquel que cree será salvo. Amén.